todos y bienvenidos a Virginia Marimba Stories, mi canal de YouTube donde hablo tanto de la marimba como de música relacionada con este instrumento. Hoy vengo a hablaros de la marimba y uno de sus predecesores en uno de los musicales más famosos de todos los tiempos, el musical del Rey León. El musical del Rey León debutó exitosamente en su primera representación a modo de prueba el 8 de julio de 1997 en Minnesota, pero su estreno oficial en Broadway fue en el New Amsterdam Theatre el 15 de octubre de 1997, aunque actualmente se representa en el Teatro Minskoff en el corazón de Times Square. Es el tercer espectáculo más longevo de Broadway y ha recaudado más de $1.000 millones, por lo que lo hace el musical más exitoso de todos los tiempos. Ha sido visto por más de 100 millones de personas y ha ganado numerosos premios, como 6 premios Tony, entre los cuales incluyen de Mejor Musical y Mejor Dirección de Musical, y también un Grammy al Mejor Álbum de Show Musical. Está dirigido por Julie Taylor y coreografiado por Garth Fagan, y ha sido producido por Disney Theatrical Productions. Este musical se presenta de manera permanente en numerosos países, como Estados Unidos, Canadá, España, México o Irlanda. La primera versión de este musical en lengua no inglesa fue el 20 de diciembre de 1998 en Japón, en el Sheikh Theatre Haru de Tokio. En España, la primera representación se hizo el 20 de diciembre de 2011, en el Teatro Lope de Vega de Madrid, y es el musical más ambicioso realizado en España. El musical incluye más canciones que la película en la que se basa, como por ejemplo The Morning Report, un tema compuesto por Elton John y Tom Rice, o Shadowland, extraída del álbum Reading of the Bright Lands, un álbum que se inspiró en la película, realizado en 1995. Un dato interesante de este musical es que siempre hay algún fragmento que se adapta a la cultura del país donde se representa. Por ejemplo, en España, en la sección donde Timón intenta distraer a las hienas, podemos escuchar una sevillana. Este musical también tiene un álbum realizado por el reparto original de Broadway, que fue publicado por Walt Disney Records en noviembre de 1997 y que contiene un total de 20 pistas, siendo la única grabación que incorpora el tema The Lion Sleeps Tonight, interpretado por Livo M. La versión española también realizó un álbum original que se grabó en 2011 y el cual consiguió un disco de oro. En cuanto a la música, es una fusión entre la música popular americana y los sonidos y ritmos distintivos de África. Cada personaje o carácter de este musical tiene un sonido distintivo que es realizado por un instrumento diferente. Por ejemplo, cuando se presenta a Simba en la primera canción de Circle of Life, podemos escuchar una gran flauta de pan. Gracias a esta precisión y a las múltiples influencias de instrumentos africanos y de otras partes del mundo, la orquesta cuenta con un gran número de diferentes instrumentos. Por ejemplo, la sección de flautas cuenta con más de 15 flautas diferentes, o como por ejemplo en la sección de percusión, la cual está formada por 5 percusionistas y en la cual podemos encontrar desde 2 tipos de baterías diferentes, a djembés, numerosos instrumentos africanos o como por supuesto la marimba o el jil. Pero ahora os estaréis preguntando, ¿y qué es el jil? Pues podríamos decir que el jil es uno de los abuelos de la marimba moderna. Es un instrumento de láminas con resonadores hechos con cáscaras de calabaza, el cual está basado en la escala pentatónica. Este instrumento es original de Lobi Dagara de Ghana, Burkina Faso y de Costa de Marfil. Tiene un registro de casi 3 octavas y se toca con grandes mazas. La palabra jil significa la voz de la gente y su rango incorpora el rango vocal de quienes cantan con él. Los jil se suelen tocar durante funerales o también durante celebraciones como instrumento solista acompañado por el cuar, un instrumento de parches también construido con cáscara de calabaza. Casi todos los hombres y los niños de las aldeas cercanas de Ghana son capaces de tocar 1 o 2 melodías en el jil, pero debes pasar toda tu vida perfeccionándote en este instrumento para ser digno de representar a tu comunidad en eventos sagrados. Solo de esta manera podrás convertirte en un verdadero maestro jil. Estos maestros también son los que construyen los instrumentos, incluidos los resonadores con cáscara de calabaza, los cuales están construidos de una manera especial para conseguir un sonido de zumbido. Antiguamente, este instrumento
instrumento solamente podía ser interpretado por hombres, pero esto cambió gracias a la mujer de la que os voy a hablar hoy, Valerie Di Naranjo, la cual consiguió que las mujeres también pudieran interpretar este instrumento y la cual también toca el jil y la marimba en el musical de Broadway del Rey León. Valerie Di Naranjo es una marimbista, percusionista, vocalista y compositora, la cual explora las relaciones entre la música africana y la música popular americana. Además de trabajar en el musical del Rey León como marimbista, ha trabajado durante 23 años en el programa Saturday Night Live y también ha formado parte del Philip Glass Ensemble. También es profesora de percusión, canción y danza africana occidental en la Steinhardt School de la Universidad de Nueva York. Ha participado en numerosos países y en eventos, como en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver, en la Casa Blanca y en el Kennedy Center de Washington, en el Carnegie Hall de Nueva York, también en el Festival Internacional de Marimba de Chiapas, México, o en el Teatro Nacional de Ghana. Además, es una persona muy comprometida con la música como hilo de unión y de comprensión entre las personas y las diferentes culturas. Con orígenes nativoamericanos y procedente del sur del Colorado, Valerie comenzó sus estudios en la música cuando todavía era una niña rodeada de una familia de músicos. Su amor por este instrumento comenzó cuando ella tenía 18 años al escucharlo por primera vez en un concierto en la Universidad de Colorado. A raíz de este concierto comenzó a interesarse por los orígenes de la marimba y empezó a hacerse preguntas como ¿por qué buscamos muchas veces música para piano o para clave como transcripciones idiomáticas para nuestro instrumento y no buscamos en los predecesores de la marimba? Comenzó así una investigación que la llevó hasta las bandas de marimbas de Zimbabue y Mozambique, así como a los grupos de balafones de las iglesias de Camerún. Sin embargo, ella siguió preguntándose, ¿existirá algún tipo de tradición africana en el que la marimba se utilice como instrumento polifónico y solista? Fue cuando escuchó por primera vez una grabación de Kakraba Lobi, el fundador del Ghana Dance Ensemble, y a partir de ahí su pasión por el jil se reavivó. Fue entonces cuando decidió viajar a Ghana para saber más acerca de este maestro y del jil, pero desgraciadamente cuando llegó este maestro estaba en Japón. Aún así tuvo la suerte de que apareció justo cuando se estaba celebrando el festival de jil más grande de las regiones de Lobi Dagara. Kakraba Lobi fue el profesor de Valerie durante 17 años y además colaboraron juntos en diferentes proyectos, como por ejemplo en el West African Music for the Marimba Soloists, una serie para que los marimbistas americanos aprendieran algo más sobre los orígenes de la marimba y la música de África Occidental. También Valerie ha producido Yoro, una serie de obras para solista y orquesta de jil. Además, también ha compuesto sus conciertos Tierra Pura, para conjunto de jil, marimba y viento. Gracias a que consiguió que a las mujeres se les permitiera tocar el jil en eventos públicos, pudo participar junto con su marido Berry Olsen en el Festival Internacional de Artes Escénicas de Kobe, por el cual fueron galardonados con el primer premio de artistas no africanos hasta la fecha. Si queréis saber más sobre este tema, ella produjo un documental llamado Knock on Good, en el cual habla de su historia. También ha sido galardonada con numerosos premios, como el de Percusionista del Mundo en los años 2005 y 2008 o el de Mejor Artista de Láminas en el año 2012 por la revista Drums. Además, tiene numerosos CDs como Mandara o Batallil. Pero, ¿cómo llegó a trabajar en Broadway en El Rey León? Valerie estaba tocando en el metro para el programa Music Under New York, cuando el compositor Elliot Gondlehar se le acercó y, tras finalizar, le propuso formar parte de su proyecto The Tempest. Entonces comenzó a trabajar con él y con su socia Julie Taymor. Un día, Julie le comentó a Valerie que había recibido una llamada de Disney para ser la directora del nuevo musical de Broadway del Rey León. Gracias a esto, Valerie fue la primer músico contratada para este musical. La eligieron a ella porque querían a alguien que tuviera fuertes influencias africanas y que tuviera contacto con esta cultura, y sabían que ella había estado estudiando en Ghana durante muchísimos años. De hecho, en uno de los viajes anuales que realiza Valerie para seguir formándose en el jil, tuvo que recolectar numerosos instrumentos específicos para la producción del Rey León, como por ejemplo un jil cromático que le crearon exclusivamente para ella y para esta producción. Pero Valerie no solamente toca la marimba y el jil en el Rey León, toca unos 35 instrumentos diferentes en cada representación. He tenido el placer de poder contactar con ella y realizarle una entrevista, para que así ella misma nos explique algo sobre sus estudios en el jil y también sobre su experiencia trabajando en el Rey León. Por lo que he podido aprender, se supone que antes de tocar el jil en eventos sagrados, debes pasar gran parte de tu vida practicando. ¿Has tenido la oportunidad de formar parte en alguno de esos eventos? Y de ser así, ¿cuánto tiempo te llevó a ser capaz de participar en ellos? Mi mentor principal, Kakraba Lobi, fue el solista fundador de la Compañía Nacional de Danza de Ghana. Fui muy afortunada por poder estudiar con él durante años. Siempre estuvo interesado en que yo participara en eventos que me permitieran tanto a mí y, según él, a las mujeres de su comunidad crecer rápidamente. Varios de esos eventos fueron mis actuaciones en los funerales. Afortunadamente, había estudiado marimba durante años, incluso con los maestros Leigh Howard Stevens, Gordon Stout y Dave Samuels, por lo que la transición al jil no fue tan difícil como podría haber sido de otra manera, así que no me llevó mucho
muchos años ser invitado a actuar en estos funerales. ¿Cómo son tus días cuando tienes que tocar en un musical tan importante como El Rey León? ¿Cómo te preparas para las actuaciones? Como un músico intérprete de muchos y diferentes tipos de espectáculos, siempre trato de comenzar mis días con oración. Soy budista de Nichiren. Luego, un desayuno saludable y crudo. Y luego música, en mi caso tan temprano como me sea posible. Toco la marimba, el jil, canto, toco el tambor y cualquier otro instrumento que se requiera en un momento determinado. Escucho música de una manera estudiosa y mantengo mi biblioteca repleta de música escrita y grabaciones. Hago esto tanto para tocar en El Rey León, en Saturday Night Live, en un concierto solitario, etc. La música es una práctica y para ser un profesional necesito presentarme y prepararme. ¿Cuál es la mejor parte para ti de trabajar en El Rey León? El hecho de que estoy tocando música que yo misma he compuesto y arreglado para el show. ¿Podrías contarme algo sobre tu experiencia trabajando en las partituras de este musical? ¿Cuánta libertad tuviste para realizar los arreglos de estas piezas? Eso dependería de la pieza particular involucrada. En todos los casos, trabajé estrechamente con Mark Mancina, el principal productor musical e instrumental para el programa, Julie Taymor, la directora, y los orquestadores del programa. La mayoría de los espectáculos de Broadway llevan a la compañía a otra ciudad para hacer un preestreno, antes de presentarse en Broadway. Hicimos nuestras representaciones de ensayo durante varias semanas en Minneapolis. A menudo, mis días eran: primero, ensayar material nuevo con la orquesta a las 10 de la mañana. Segundo, integrar ese material con el elenco de baile, la iluminación, el sonido, el set y los equipos de vestuario y líderes. Tercero, realizar el espectáculo. Cuarto, tener una reunión general con todos los departamentos para evaluar ese espectáculo en particular, como qué funcionó, qué no funcionó. Quinto, tener una reunión con el departamento de música. Sexto, ahora son las 11:30 de la noche, así que escribiría de acuerdo con lo que se acaba de discutir, normalmente hasta la 1 o las 3 de la madrugada, para estar listo para leer a la mañana siguiente a las 10. Pude ver que trabajaste en proyectos realmente importantes, como The Philip Glass Ensemble, Saturday Night Live y por supuesto en Broadway. ¿Tienes en mente futuros proyectos? He sido un solista de jil y músico de conjunto durante unos 30 años y deseo continuar con eso. He realizado clínicos sobre West African Music for the Marimba Solist, una serie de obras para jil transcritas a la marimba occidental. Para jil, tambores, canciones y bailes de África Occidental, música coral de nativos americanos y de África Occidental y otras cosas. Planeo continuar ese esfuerzo. He estado colaborando con la Orquesta Sinfónica Nacional de Ghana, haciendo una serie de conciertos de África Occidental para orquesta con jil como instrumento solista, que planeo continuar. Sobre todo, disfruto enseñando. Ahora estoy en la Steinhardt School de la Universidad de Nueva York. Estoy completamente segura de que muchos músicos sueñan con convertirse en músicos de Broadway. ¿Qué consejo les darías? Probablemente comenzarás en un show de Broadway como sustituto. Por favor, recordad que si un contacto principal ha estado en el programa durante, por ejemplo, 10 años, él o ella habrán recibido al menos 50 posibles sustitutos y estudiantes. Cuando mis estudiantes vienen a ver a alguien tocar en el programa, a menos que sea yo quien vengan a ver, les pido que traigan un regalo. ¿Por qué? Cuando le das algo a alguien, independientemente de cuán grande o pequeño sea, estás ejerciendo tu poder de generosidad y responsabilidad hacia los demás. Este es un poder muy importante, que te permitirá no solo tener éxito, sino ser feliz. Nadie, desde tus compañeros hasta tu director o tus jefes, aprecian a alguien que dice: «Oh, tuve tanta suerte de conseguir este concierto». La suerte o la fortuna es algo que uno construye, siendo el ser humano en el que todos pueden confiar, por apoyar, amar, dar chocolate y risa. Uno necesita alcanzar sus aspiraciones más allá de Broadway para ser invitado a tocar en Broadway. Serás descubierto, si algo así sigue sucediendo, por tu creatividad y tu singularidad, no por tu capacidad de hacerlo bien. Hay muchos en el gremio que pueden hacer el trabajo. Para que se te note, uno debe estar completamente involucrado en algo que sea hermoso, creativo y que beneficie a la sociedad. Haré ese mismo espectáculo, no importa cuán hermoso sea, una y otra vez. Es mejor estar equilibrado con una variedad de actividades musicales. Me siento realmente bendecida por participar en El Rey León, donde mi trabajo es recrear. En Saturday Night Live, donde mi trabajo es leer rápidamente y leer las mentes de mis directores musicales, LOL, Mandara Music, donde mi trabajo es escribir una nueva obra. La Universidad de Nueva York, donde mi trabajo es transmitir las cosas maravillosas que he aprendido en más de 25 viajes anuales a Ghana, Sudáfrica y otros 8 países africanos. New York Global Institute for Advanced Studies, donde mi trabajo es viajar, conocer a otros artistas y colaborar. Esta combinación de tareas me mantiene fresca para El Rey León cuando lo toco. Si queréis saber algo más sobre Valerie o sobre alguno de sus numerosos trabajos, os dejaré por aquí su página web para que podáis bichearla, así como numerosos vídeos en los que toca tanto el jil como la marimba. También os dejaré por aquí el enlace al tráiler de su documental Knock on Wood, así como los álbumes en español y en inglés del musical del Rey León.
En fin, espero que os haya parecido interesante este vídeo. Mi intención con él no ha sido simplemente el presentaros la marimba en un gran musical o presentaros el GIR, sino también, con la ayuda de Valeria Naranjo, el poder mostraros la cantidad de caminos que puede recorrer no solamente un marimbista, sino un músico en general. Por supuesto que están los caminos de la docencia, el de tocar en una orquesta clásica convencional o el de ser solista, pero hay muchísimos otros caminos en los que podemos vivir experiencias realmente enriquecedoras y aprender muchísimo. Yo misma tuve la oportunidad de poder participar en un show como el Leitmotiv, un programa español bastante conocido, y fue una experiencia totalmente maravillosa, por lo que os recomiendo que expandáis vuestros horizontes y busquéis nuevas formas de poder presentar la música, no solo por todo lo que vais a aprender y las experiencias que vais a vivir, sino también por llevar vuestro arte y vuestro trabajo al máximo de personas posibles, independientemente de sus gustos musicales. Y eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis, dadle a like, suscribiros a mi canal, me encantaría que me dejarais en vuestros comentarios si alguna vez habéis trabajado en algún proyecto original o innovador. Y bueno, no quería irme sin agradecerle a Valeria Naranjo todo su trabajo, toda su ayuda y el haberme permitido realizarle esta entrevista. Muchas gracias por estar aquí y voy a tomarme una cerveza a vuestra salud. City